Jueces capítulo 9, versículo 1 dice: un día Abimelec, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna: pregúntenles a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Está grabando, ¿no? Muy bien. Entonces los tíos de Abimelec transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem, y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelec, porque era pariente de ellos. Le dieron 70 monedas de plata del templo de Baal Berit, los cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo, y fue a la casa de su padre en Ofra. Y allí, miren lo que dice el texto, hermanos, allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón. Pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Y entonces todos los ciudadanos prominentes de Siquem y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelec. Vamos a orar. Señor, te quiero dar gracias por este tiempo tan especial que nos permites estudiar tu palabra, reunirnos una vez más en tu nombre y pedirte, Señor, que nos ilumines a través de tu Santo Espíritu, porque tu palabra ha sido revelada de forma especial y necesitamos la iluminación del Espíritu Santo para entender cuál es tu voluntad revelada en estos textos. Y te pido también que uses mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Muy bien, bueno, bienvenido a las personas que se están conectando por las redes. Ya podemos transmitir, están por el Facebook, si desean compartir en este momento. Ayudaría mucho a que se propague, ¿no?, el mensaje. Y este capítulo 9, recuerden que esta serie que se llama La Apostasía, el título general es Un golpe de Estado muy sangriento. Porque esto es lo que ha sucedido, un golpe de Estado. Ahora, miremos un poco el contexto, ¿no? Israel se ha sumergido en la idolatría. Este ídolo se llama Baal y hemos leído un Baal Berit, que es sale de esto, y vamos a saber en un momento cuando lleguemos ahí de qué se trata. Pero quiero hacer el contexto haciendo un panorama de todo el libro, ¿okay?, para entender mejor lo que está sucediendo. Y todo el libro se divide en 3 partes, que lo he puesto en colores: derrota, desobediencia y desgracia. Derrota de color celeste, desobediencia amarillo y desgracia ya en rojo. Y todo empieza con la muerte de Josué, que el año 1376 a.C., él parte de este mundo. Y la derrota es Jueces capítulo 1 y capítulo 2. Desde el capítulo 3 hasta el versículo 16 es la desobediencia. Y luego viene la etapa de la desgracia, que viene desde el capítulo 17 al 21, donde las cosas se ponen peor, ¿no? Entonces, en la etapa de la derrota, miren, la conquista y la derrota nos narra el capítulo 1. La apostasía, el capítulo 2, y en la etapa de la desobediencia, empezamos con este ciclo de miseria, ¿recuerdan?, y pecado, donde hay desobediencia, esclavitud, miseria, liberación, descanso y otra vez apostasía. Y ese ciclo lo hemos descrito de la siguiente forma, no sé si lo pueden leer, ¿no? Dice, pecado primero, el pueblo peca, hay sufrimiento como consecuencia del pecado, el pueblo clama, pide salvación, pide ayuda, Dios envía un salvador, un líder llamado un juez, y ese juez trae tranquilidad. Y cuando están tranquilos, otra vez surge pecado, sufrimiento, clamor, salvación, tranquilidad. Otro juez les da tranquilidad, ¿qué creen que sucede? Pecado, ¿no?, sufrimiento, desobediencia, otra vez. O sea, 7 veces se repite ese ciclo en el libro de Jueces. Ahora, Micaía, en el capítulo 17, esta historia va a ser muy interesante, pero no lo voy a spoilear, como dicen hoy día, ¿no? La tribu de Dan va a venir, el levita y la concubina, la guerra civil, y luego va a haber una espiral descendente, porque estas historias son la desgracia del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuáles son las causas del fracaso? Primero, la obediencia incompleta, que narra desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 2, versículo 5.
La idolatría, que habla del capítulo 2, versículo 6 hasta el 3, 4, y los matrimonios mixtos, capítulo 3 hasta el versículo 5 al 6. Esas son las causas del fracaso. Ahora, ¿cuáles son los ciclos del fracaso? Hemos visto, ¿no? Y lo voy a mencionar nomás: los reyes, Otoniel, Ahod, Sanjuncar, Débora, Gedeón, Tola y Jair, Jefte, Ibsán, Elón y más conocido, Sansón. Y ahí está narrando también los años. ¿Se acuerdan que ya hice también este contexto anteriormente? Pero vamos a avanzar, no nos vamos a detener mucho. ¿Y cuáles son las consecuencias del fracaso? Miren, uno es la idolatría, luego viene la inmoralidad y luego viene la etapa de la anarquía. ¿Qué significa la anarquía? Donde cada uno hace lo que bien le parece, donde no hay leyes, donde no hay normas, y empiezan simplemente a actuar conforme ellos creen. Y esa etapa es la desgracia de Israel. Así que este libro, no se lo pierdan los próximos capítulos. Ahora, un poquito más el contexto. Capítulo 7 y capítulo 8, hemos visto que Gedeón ha sido llamado, 32,000 guerreros acuden al llamado, pero Dios dice que es mucho. ¿Recuerdan? 22,000 se van, quedan 10,000, es mucho. Y 300 pasan una prueba. ¿Cuál era la prueba? Que cuando vayan al arroyo, si tomaban agua directo, ¿no? Agachándose totalmente la cabeza, como ven aquí, ellos no iban a ser elegidos. ¿Quiénes iban a ser elegidos? Los que se ponían de rodillas y agarraban el agua con su mano y tomaban como un perrito, ¿no? ¿Y cuántos fueron de ellos? Solamente 300. Estos 300, por eso el título era Los 300 de Gedeón, no van con espadas ni con escudos, ¿no? Van con un cuerno, una antorcha y llevan una jarra que la van a destruir. Acá se ve mejor. Cuando sucede esto, a medianoche, entre las 12 y 3 de la mañana en el contexto, el pueblo se desespera, piensan que ya los están atacando o que ya entraron al campamento donde estaban los soldados, y 110,000 soldados entre ellos se matan, ¿recuerdan? Y luego Gedeón logra el triunfo, los persigue a los reyes y tiene la victoria. Le quieren hacer rey, pero él no acepta ser rey. Y ahí nos hemos quedado. Ahora, el contexto es Abimelech gobierna en Israel del versículo 1 hasta el versículo 6, y la segunda parte es desde el capítulo 7 hasta el versículo 21, donde Jotam cuenta una fábula. Y a medida que yo paso los diapositivas, por ejemplo, el título de esta subdivisión del párrafo, del 1 al 2, Abimelech gobierna en Israel convenciendo a su familia. Y el texto dice: un día Abimelech, hijo de Gedeón, fue a Siquem para visitar a sus tíos, los hermanos de su madre. Les dijo a ellos y al resto de su familia materna. Recuerden el capítulo anterior, Juez 8:31, Jueces. Además tuvo una concubina en Siquem que le dio un hijo a quien él llamó Abimelech. Ahí surge Abimelech. Aparte de Abimelech habían 70 hermanos, ¿no? Y este Abimelech, recuerden su nombre: mi padre, un rey. O sea, Gedeón hizo cosas muy, muy bonitas. Hizo cosas muy, muy buenas Abimelech, pero también hizo cosas al final de sus años no muy prudentes, ¿recuerdan? Y una de ellas era tener muchas mujeres y tener muchos hijos y agarrar el dinero, el oro que le dieron y vivir de esta forma. Y parece, al principio rechazó, dijo: yo no voy a ser rey, que les gobierne el Señor, pero este hijo con la concubina le pone mi padre un rey. Como que, no sé, quizás lo haya pensado después, pero más o menos la idea era que Abimelech ahora asume un rol que no le corresponde. Versículo 2 dice lo siguiente: pregúntenle a los ciudadanos prominentes de Siquem si prefieren ser gobernados por los 70 hijos de Gedeón o por un solo hombre. Y recuerden que soy de la misma sangre que ustedes. Y miren la astucia de Abimelech, porque Abimelech va a presentar a los de Siquem en este momento dos argumentos para ser el siguiente gobernante. Primero, que una monarquía, básicamente él siendo rey, sería mejor que una oligarquía. Y número dos, un gobernante autóctono velaría mejor por sus intereses. ¿Y esto qué significa? Obviamente la monarquía, ya sabemos, es un rey, ¿no?, que deja su descendencia,
Pero la oligarquía parecía dentro del contexto que estos 70 hijos de Gedeón eran los que tomaban las decisiones de Israel. Y la oligarquía es un pequeño grupo de personas que gobiernan, en este caso, una nación. Son los que gobiernan. Y el gobernante autóctono decía, pero yo soy de Siquén, somos paisanos, ¿no? Y esto me hacía recordar mientras yo estudiaba, es la misma intención de los gobernantes socialistas y comunistas. Lamentablemente en toda Latinoamérica hablan el pueblo. ¿Han escuchado esa palabra? El pueblo lo dice. El pueblo dice, yo soy del pueblo. Preguntemos en Cuba y en Venezuela, estos presidentes, ¿cómo surgieron? Yo soy del pueblo. Y acá en nuestro país también surgió un presidente del pueblo, ¿recuerdan? Soy de ustedes, hablando quechua, hablando autóctona. Y quejándose de la oligarquía. Hay un grupo, ¿no? De tal, grupo tal, grupo tal, grupo tal, que gobierna el país. No puede ser posible. Es curioso que lo mismo usa Abimelech, y es lo mismo que hoy en toda Latinoamérica los partidos socialistas y comunistas lo usan como estrategia. Así que no hay nada nuevo, hermanos. Recuerden, Dios levanta líderes que serán de bendición. Y el hombre que se levanta a sí mismo para ser líder no contará con la bendición de Dios. Este hombre Abimelech se está levantando a sí mismo. Ahora, ¿qué sucedió? Del 3 al 5, Abimelech gobierna en Israel, matando a todos sus hermanos. Versículo 3. Entonces, los tíos de Abimelech transmitieron ese mensaje a los ciudadanos de Siquem y después de escuchar la propuesta, el pueblo de Siquem decidió por Abimelech, porque era el pueblo, no sé, pariente de ellos, dice, ¿no? El texto. 4. Le dieron 70 monedas de plata. Miren que 70 monedas son 70 hijos que tenía. Del templo de Baal Berit, los cuales él usó para contratar a unos hombres alborotadores e imprudentes que aceptaron seguirlo. Qué interesante es esto, hermanos, ¿sabes? Muchos planes comienzan sin la bendición de Dios y terminan sin la bendición de Dios. Porque el plan de ellos en este momento, el plan de ellos es querer agarrar a cada uno de los hijos. Y con el dinero que le dan es un dinero mal habido, porque Baal Berit, ¿se acuerdan? Es un reemplazo del Dios del pacto de Israel y lo ponen a un ídolo como el Dios del pacto, y ese dinero de la idolatría contrata mercenarios, porque esa es la palabra, para sus propios planes, pero va a terminar muy mal. Versículo 5 dice, fue a la casa de su padre en Ofra y allí, sobre una misma piedra, mató a sus 70 medios hermanos, los hijos de Gedeón, pero Jotam, el hermano menor, escapó y se escondió. Hermanos, eso fue una matanza, ¿te imaginas? No estaba buscando imágenes, pero serían muy crueles, ¿no? 70 personas. Imagínense lo sangriento, cruel, no sé, ¿no? Ahora, versículo 6, Abimelech gobierna en Israel, siendo proclamado rey por los ciudadanos. Y entonces dice el versículo 6, todos los ciudadanos prominentes de Siquem, paisanos, como dicen, y de Bet Milo convocaron una reunión bajo el roble que está junto a la columna de Siquem y proclamaron rey a Abimelech. Rey. ¿Dios dijo que haya un rey? No. ¿Dios lo levantó? No. Él fue imprudente, él a sí mismo se levanta, pero me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque fue en Siquem, miren, en ese lugar donde se está rompiendo la ley de Dios. En Josué capítulo 24, versículo 25 al 26, dice, entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Y Josué escribió todas esas cosas en el libro de la instrucción de Dios. Como recordatorio del acuerdo, tomó una piedra enorme y la llevó rodando hasta debajo del árbol de Terebinto, que estaba junto al tabernáculo del Señor. Es en Siquem, años anteriores, que Josué lo conquista. Y es en Siquem donde él lee la ley de Dios. Y lo pone como recordatorio, esa piedra, ese árbol. Y hoy día, o sea, en el contexto que estamos leyendo, están rompiendo las leyes de Dios. Están nombrando un líder que no debería ser nombrado. Y es más, Siquem tiene mucha historia dentro del
el pueblo de Israel. Miren, Siquem fue el lugar donde Dios se le presentó a Abraham. Abraham, el padre de la nación judía. Es en Siquem donde los huesos de José fueron enterrados. ¿Se acuerdan cuando salieron de Egipto? Es en Siquem que Jacob también ahí tuvo un tiempo muy especial con su esposa. Y es en Siquem donde ahora que Josué lo conquista y lee el pacto, lo vuelve una ciudad de refugio. Y ya les hablé que era una ciudad de refugio, ¿no? Era cuando había un problema y que no estaba bien claro el tema respecto a un asesinato, por ejemplo, para que no tomen venganza por sus propias manos, porque esto era el tiempo del Antiguo Testamento, ojo por ojo y diente por diente. O sea, si tú matas a mi hijo, yo te puedo matar. Pero a veces era por accidentes. Entonces, esta persona inocente iba a una ciudad de refugio. Y en esa ciudad de refugio vivían los levitas. Y esto era Siquem. O sea, era un lugar para santificarse, un lugar de refugio, de salvación, de cuidado, donde vivían los siervos del Señor. Y es en ese lugar donde ahora se comete la desobediencia a la ley de Dios, hermanos. Miren, en la mayoría de veces, creo yo, el pueblo tiene el gobernante que merece. En toda Sudamérica y en el mundo, el pueblo tiene el gobernante que merece. ¿Y por qué digo esto? Porque es este pueblo de Siquem, son estos gobernantes o ancianos de Siquem y de Bet Milo que lo hacen rey. Para ellos parece que no les importa que este hombre haya matado a sus hermanos, que no tenga lealtad a la familia, que no tenga lealtad a Dios, que miren, asuma un rol dictador, cruel. Y es porque, ¿sabes qué es lo que pasa con ellos? Que el pueblo sigue siendo lo mismo. Al pueblo no le importa. Hoy, por ejemplo, desde el punto de vista político, muchas personas se quejan de la corrupción. ¿Han escuchado eso? Este país corrupto, los gobernantes corruptos, el Congreso corrupto, todos son corruptos. Pero, ¿sabes? El pueblo también es corrupto. Cuando tú vas a comprar tu naranja que sale, o papa, ¿no? Esos camiones salen papa, casera, papa, ¿no? ¿Has visto, no? Naranja, naranja, naranja. Y te ofrecen barato, y tú vas y compras, y dices, deme 2 kilos, y llegas a tu casa, es 1,6 kilos, 1,700. Eso es corrupción. En el mercado, en la calle, inclusive en la familia hacen su colecta, y el que hace la colecta se saca más el dinero. Eso es corrupción. O sea, el problema no es el político, el problema es el pueblo. Y el pueblo tiene el gobernante que merece, porque escoge a alguien que lo representa al final. Y este Abimelech era igual. Ahora, en Siquem, vamos a hacer ahora un poquito al futuro. Miren, acá está Josué, que hemos estudiado, están los jueces. Y luego hay 3 reyes, ¿no? Saúl, David y Salomón. Y acá hay un primer rey, Jeroboam y Roboam. Y acá hay una línea amarilla. ¿Saben qué es eso? Cuando el reino se divide. En el norte Israel, en el sur Judá. Y fue en este lugar, con Roboam, porque estamos estudiando esta etapa de los jueces, que Siquem vuelve a tener protagonismo. Mire, vamos a leer 1 Reyes 12:1. Roboam fue a Siquem, donde todo Israel se había reunido para proclamarlo rey. Y el versículo 15 dice, por lo tanto, el rey no prestó atención al pueblo. Y este giro en la historia ocurrió por la voluntad del Señor, porque cumplía el mensaje que el Señor le había dado a Jeroboam, hijo de Nabat, por medio del profeta Ahías de Silo. Entonces, este momento en el futuro también va a marcar algo. ¿Qué va a marcar? El reino dividido. O sea, esta ciudad, hermanos, ustedes cuando vayan a Israel la van a ver, la van a encontrar. Ha tenido muchos eventos que han sucedido en el pueblo de Israel. Y a pesar de que, como les dije, fue una ciudad de refugio, llegó también y se prestó para cosas que realmente no ayudaban al progreso del pueblo. Hermanos, hay algo que entender aquí hasta el versículo 6, haciendo un resumen. La destrucción comienza en el orgullo. El orgullo de este líder de Abimelech. Luego viene el engaño. Es mejor la monarquía que la oligarquía. Y termina, ¿sabes qué? Con la mayor crueldad. Y tristemente nuestros políticos, vamos a decir, ¿no? En Latinoamérica, Centroamérica, siguen haciendo lo mismo.
Por eso hay que ser sabios, sabios en cómo elegimos nosotros, en este contexto democrático, cómo elegimos a los que nos representan. Ahora, la segunda parte. Jotán cuenta una fábula. Desde el 7 al 15, Jotán cuenta una fábula sobre los árboles. Y miren lo que dice Jotán. Cuando Jotán se enteró, subió a la cima del monte Gerizim y gritó. Este monte Gerizim, él gritó, escúcheme, ciudadanos de Siquem, escúcheme a mí si quieren que Dios los escuche a ustedes. Ya recuerdan, Jotán era el único que quedaba, ¿no? Deuteronomio 11, 29 al 30 habla de este monte. Miren, dice le dice a Moisés, cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte ¿qué? Gerizim, ese mismo monte. ¿Y la maldición en qué monte? Ebal. Estos dos montes, dice el texto, se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos, que viven en el valle Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de el mismo lugar donde está sucediendo todo esto. Así que hay una foto de la Tierra Santa. Cuando vayas, hermano, hay una ciudad en el medio y el monte Gerizim y el monte Ebal. El monte Gerizim es para proclamar la bendición y el monte Ebal, ¿cuál es? El monte para proclamar maldición. Entonces, ¿dónde estaba? Probablemente estaba en la parte de arriba Jotán y los demás estaban abajo, tenía un poco de ventaja y cuenta esta fábula. Dice, versículo 8. Cierta vez, dice Jotán, los árboles decidieron elegir un rey y primero le dijeron al olivo, reina sobre nosotros. Pero el olivo se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el aceite de oliva que bendice a Dios y a la gente solo para mecerme por encima de los árboles? Hermano, en Israel hay olivos así de este tamaño, grande, y hasta el día de hoy en el monte de los olivos, que se lo conoce, o el jardín, hay olivos de 2000 años. Y estos olivos producen ese aceite, el aceite de oliva, extra virgen, puro, que se usaba para ungir, ¿ya? Se usaba para el templo. ¿Y para qué propósitos tenía? Miren, se ungía a los reyes, se ungía al sumo sacerdote, se usaba el aceite para el menorá, para que en el templo, o mejor dicho en el tabernáculo, siempre esté prendido esta lámpara de 7 brazos que se llama el menorá. Se usaba para los problemas, digamos, de cortes, quemaduras, hasta el día de hoy, era como una medicina. O sea, tenía muchos usos y es como decir, miren, le dijeron al olivo, gobierna sobre nosotros, pero no, pues. Y esto es un tema muy interesante, ¿no? ¿Quién sería el olivo? Probablemente eran estos hijos de Gedeón, o los sacerdotes, o las personas, o el mismo Gedeón, ¿no? Dentro de su fábula que decía, gobierna, dijo, no, el Señor te gobierna. Y esto también es para mí una lección si lo ponemos en el contexto político, porque esto tiene que ver con política. Hay personas que piensan que los pastores deberían involucrarse en la política. Que por qué no creamos partidos políticos. Y en últimas elecciones, no sé si han visto pastores lanzándose como candidatos. Personalmente, yo no veo esto desarrollado en la Biblia. O sea, un pastor ha sido llamado a estar dentro del pueblo, a pastorear el pueblo, a predicar el evangelio, no ha sido llamado a hacer política. Pero no confundir con cristianos que sí, en mi opinión, deberían de hacer política. Y especialmente los jóvenes. Y en el tiempo que he estado trabajando con el grupo estudiantil, siempre he animado a los jóvenes a que hagan carrera política. Pero carrera política con principios cristianos, con valores cristianos, pero que se preparen en ciencias políticas. Porque es un mundo ahí adentro. Algunos piensan que por su popularidad no voy a ser elegido y yo voy a traer moralidad a un Congreso que está lleno de corrupción. Tienes que saber y conocer. ¿Y por qué un joven o un cristiano debería involucrarse en política? No estoy hablando de un pastor, estoy hablando de un cristiano, un miembro que viene a la iglesia. Porque miren, cada vez que la iglesia ha tenido miedo de decirles, mira, no te involucres en política, los países han avanzado y están aprobando leyes que van en contra de los mandamientos de Dios.
Y los países donde se han aprobado, ya sea el aborto o el matrimonio igualitario o personas del mismo sexo, no había representantes cristianos o representantes con valores cristianos. En el Perú se está luchando, ¿no?, en nuestra nación. ¿Por qué? Porque hay candidatos con principios cristianos en el Congreso, que las luchan, que defienden la familia. Por eso es importante que nosotros podamos entender esos dos lados. Y la idea es que se involucren en partidos tradicionales, ¿no? Y que hagan política desde esos partidos tradicionales, porque no creo que un partido cristiano nos va a sacar de la situación en la cual estamos. Y ojo que en la Biblia sí hay personas con valores cristianos que hicieron política. El primero fue José, ¿recuerdan? El segundo, Daniel. El tercero, Nehemías, del Antiguo Testamento. ¿Y quién podría cuestionar la santidad de José? Hermanos, fue la mano derecha del faraón, fue quien ayudó, o sea, él haciendo carrera política o política desde su perspectiva, con sus valores cristianos o teocrático, ¿no? Teniendo a Dios quien nos levantaba. Igual Daniel decidió no contaminarse. ¿Recuerdan cuando llegó a Babilonia? O sea, eso es hacer política cristiana, con valores, a eso me refiero. Y Nehemías, que fue el copero del rey y que fue quien ayudó a que se dicte el decreto para que el pueblo de Israel regrese, se reconstruya los muros, etcétera, etcétera. O sea, podíamos hablar de muchas cosas, pero sí, ya sea Gedeón, o sea, los hijos mayores, o en este caso serían los pastores, el aceite se usaba para ungir. Le dijeron al olivo, gobierna sobre nosotros. Le dijeron a alguien que estaba con un propósito, con un llamado especial, diciéndole, métete en política. ¿Y qué dijo? Yo no me voy a meter. Espero que los que escuchan, si hay pastores por ahí, no se metan en política, hermano. Versículo 10. Entonces le dijeron a la higuera, reina sobre nosotros. 11. Pero la higuera también se negó diciendo, ¿debería yo de producir mi dulce fruto solo para mecerme por encima de los árboles? Ahora, uno es el hecho de poder presentar o servir para ungir, pero este era para dar alimento y daba un fruto dulce. Los higos de Israel, hermanos, ricos, cuando vayan a Israel ya van a probar, hermano. Ahorren, ahorren. Pero ahora le están diciendo a otros, ¿no? Pueden ser los hermanos que vienen, pero ellos dijeron, no, o sea, tenemos un llamado específico. 12. Y entonces le dijeron a la vid, reina sobre nosotros. Pero la vid también se negó diciendo, ¿dejaría yo de producir el vino? Miren que es curioso que dice, que alegra a Dios y a la gente. El vino alegra a Dios, hermanos. Solo para mecerme por encima de los árboles, igual cuando vayan a Israel, los viñedos, oye, hermanos, son enormes. Y las uvas son riquísimas. O sea, hasta ahora en su fábula, porque esto no es una parábola, ojo, ¿cuál es la diferencia entre una parábola y una fábula? Ambas son historias, ambas son narraciones, pero las parábolas son de hechos reales. Siempre que Jesús usó las parábolas eran de hechos, personajes o situaciones reales. En cambio, las fábulas, han visto que el árbol habla. ¿El olivo habla? ¿La vid habla? No, pues no. O sea, le dan esta animación a los objetos que no son animados. Entonces, por eso es una fábula. Entonces, 3 de los vegetales o árboles o, no sé, hortalizas más representativas de Israel. El olivo, el higo y la vid. Y en su fábula, Jotán dice, miren, hubo muchas personas que podían gobernar, incluyendo a mi padre, que era Gedeón. Nadie quiso, porque tenían un propósito. Y eso es algo que nosotros necesitamos entender. Como dije hace un momento, si debemos de todos hacemos política, no digas acá yo no hago política, yo soy apolítico, porque al final emitimos un voto. Pero sí, si van a involucrarse en política, háganlo preparados y capacitados. Pero lo ideal es que entiendan que todos nosotros tenemos un llamado especial. Y aún los pastores, ¿no? Porque el problema real, hermanos, dentro de todo lo que estamos viendo, ¿cuál es el problema real en nuestro mundo? ¿Cuál es el problema real en la sociedad? Porque por ahí hay, ¿no?, cristianos que surgen y quieren hacer política desmedida y a mí digo, no tienes que hacer esto, hermano. Miren,
Si el problema de nuestra nación hubiera sido un problema político o del mundo, yo creo que Dios, el Padre, hubiera enviado a Jesucristo el político para solucionar los problemas de la política. Si el problema es el dinero, no hay trabajo, y mire, es la economía, que si tuviéramos mejor economía estaríamos bien, yo creo que el Padre hubiera mandado a Jesús, el economista, para que solucione el problema de la hambruna del mundo o las situaciones de trabajo, la bolsa de valores, etc. O si el problema es la enfermedad o cuestiones de tecnología, el Padre hubiera enviado, miren, a un Jesucristo doctor, médico o científico. Podríamos ir a más y más ejemplos, pero el problema, como los que mencioné, está en el corazón del ser humano y se llama pecado. Y es por eso que el Padre mandó un Salvador, porque el hombre necesita regeneración, el hombre necesita el nuevo nacimiento, el hombre necesita salir de su estado pecaminoso. Y el único que le puede dar salvación es Jesucristo. Así que no pensemos que desde la iglesia nosotros vamos a solucionar el problema del hambre, el problema de la política, el problema de la economía, porque la iglesia no ha sido llamada para hacer política. La iglesia ha sido llamada para predicar la salvación. Y sí, vamos a ayudar al necesitado, sí vamos a ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, sí podemos ser parte de la solución, pero no es nuestra meta. Nuestra meta es predicar el Evangelio y predicar el Evangelio de Jesucristo. Así que no nos confundamos, hermanos, hoy día, porque hoy día con estos temas de política hay mucha sensibilidad y hay muchas personas que se involucran y se preocupan más en la política que en predicar el Evangelio, que representar a Cristo en su vida. Tengamos mucho cuidado. Recuerden que el vino se usaba para los sacrificios y las fiestas también. 14. Vamos a seguir. Finalmente, todos los árboles le dijeron al espino. Miren a quién eligieron. Al espino. Esa fábula, ¿no? Reina sobre nosotros. Miren, este es un espino, es una clase de espinos que surgen en el desierto. ¿Y para qué sirven las espinas o el espino? Bien, el espino no hace nada y no produce nada útil. Y miren el sarcasmo de su fábula. Y el espino le respondió a los árboles: si realmente quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. ¿Y tiene sombra el espino o no tiene sombra? Sino que salga fuego de mí y consuma los cedros del Líbano. Eso sí puede hacer el espino. O sea, hay espinos que conocemos, o zarzas, ¿no?, que realmente producen fuego y producen incendio y pueden quemar a los otros árboles y pueden quemar y destruir. O sea, lo que les está diciendo Jotán: ustedes han elegido un hombre cruel, malvado, que mató a sus hermanos, sanguinario. Ojo, que si ustedes se ponen en su contra, los puede incendiar, o sea, los puede matar. Y créanme, hermanos, que estos son los políticos del día de hoy, como les dije, en nuestro continente, que surgieron diciendo que el pueblo y que vamos a ayudar. Yo estaba en Venezuela, hermanos. En Venezuela no te puedes meter contra el gobierno porque te llevan a la cárcel, no tienes derecho a nada. Y Cuba es peor, no se pueden quejar. O sea, realmente eligen a alguien que supuestamente les va a ayudar, pero al final es como esta zarza que termina destruyendo la alegría, la felicidad, la economía. ¿Saben qué, hermanos? Los que confían en un líder cruel y sin carácter terminarán destruidos y consumidos por el poder de su líder. Ningún gobierno, sea comunista, socialista o dictador, va a ayudar al ser humano. 16 al 21 vamos a terminar. Jotán cuenta una fábula sobre los árboles aplicando su contenido. Ahora, así que, dice Jotán, continuó. Ahora, dice, asegúrense de haber actuado honorablemente y de buena fe al elegir como rey a Abimelech, y de haberse portado bien con Gedeón y todos sus descendientes. Lo trataron con la honra que se merece por todo lo que realizó. 17, pues él luchó por ustedes y arriesgó su vida cuando los rescató de los madianitas, pero hoy ustedes se rebelaron contra mi padre y sus descendientes al matar a sus 70 hijos sobre una misma piedra. Y escogieron a Abimelech, hijo de su esclava, para que sea rey de ustedes solo porque es su pariente. Y el 19 dice, si hoy han actuado honorablemente y de buena fe hacia Gedeón y sus descendientes, entonces que tengan alegría con Abimelech y que él tenga alegría
Son ustedes. Miren lo que les está diciendo. ¿Qué les está diciendo? Algo sencillo, hermanos. Cada uno cosechará lo que siembra. O sea, supuestamente es tu paisano y te trajo alegría, pero ¿qué alegría trae este líder? No trae nada, solo sangre, hermanos. 20. Pero si no han optado de buena fe, que salga fuego de Abimelech y consuma a los ciudadanos prominentes de Siquén y de Bet Milo, y que salga fuego de los ciudadanos de Siquén y de Bet Milo y consuma a Abimelech. Y entonces Jotán huyó y se fue a vivir a Bir, ¿no? Bir parece que se necesita, ¿no? Porque él le tenía miedo a su hijo Abimelech. Qué curioso, ¿no, hermanos? Este sarcasmo que le dicen, mira, si les trajo alegría, que les produzca alegría, pero no trajo alegría, trajo sangre y muerte. Entonces, si les va a traer fuego que consuma, recuerda que tú también, pueblo, eres lo mismo. Por eso es que se destruye entre gobernante y pueblo. Y hermanos, hemos visto las desgracias que sucede cuando hay un gobierno dictador, un gobierno totalmente sumergido en su propio orgullo y su poder. Muertes por doquier. Hemos pasado en estos últimos años muertes. ¿Y quién responde por esas muertes? Al final, como les dije, el pueblo tiene, a veces el gobernante, que se merece. Tristemente nos enseña esto la palabra. Vamos a terminar. Esta profecía que dio Jotán no se cumplió inmediatamente, pasaron 3 años, pero la profecía no se cumple muchas veces de forma inmediata, pero sabes, su cumplimiento llegará en el tiempo de Dios. Vamos a ver, 3 años. 4 conclusiones y terminamos. Amén. Primero, hemos visto, nada bueno proviene de un líder que se levanta a sí mismo sin la bendición de Dios. Y número 2, muchas veces el pueblo tiene el líder que merece. Yo creo que la gran mayoría de veces, ¿no? Y número 3, hermanos, un líder que se levanta a sí mismo mostrará su orgullo, su engaño, y cuando sea descubierto, mostrará su crueldad con sus seguidores que lo desafía. Y número 4, muchas veces cosechamos aquello que sembramos de forma inmediata, sea bueno o sea malo, y otras veces solo es cuestión de tiempo, hermano. Pero cosechamos lo que sembramos. Este pueblo, me voy a adelantar un poquito, no voy a spoilear, pero la próxima semana vamos a ver lo que ellos sembraron, van a cosechar. 3 años terribles, así que no se pierdan a la misma hora, por el mismo canal, con el mismo... ¿sí? Pero ¿qué les parece si terminamos orando? Que el Señor nos dé sabiduría y que aprendamos a sembrar y a entender cuál es nuestro propósito en la vida. Amado Señor, una vez más te damos gracias en esta hora. Entendemos, Señor, que en este contexto democrático en el que vivimos debemos ser responsables, sabios, informarnos bien a quién elegimos. Y que no nos confundan ni nos engañen, Señor, porque al final el problema no se resuelve desde la política, se resuelve desde el fondo del corazón que necesita ser regenerado y transformado. Que como iglesia y como cristianos no perdamos ni las fuerzas, ni los ánimos, ni el propósito por el cual somos salvos. Que podamos enfocarnos en tu misión y en tu reino. Pero también pedimos, Señor, que nos ayudes a tener una buena siembra para cosechar algo bueno a su debido tiempo. Gracias una vez más por tu palabra, porque nos enseñas algo que muchas veces hemos olvidado, a no perder, Señor, el propósito por el cual aún mi vida ha sido llamado y aún mis hermanos que están aquí han sido llamados a predicar el evangelio, a hacer luz en un mundo de oscuridad y a darle sabor a este mundo que está lleno de pecado y de corrupción, porque somos la sal de este mundo. Muchísimas gracias por tu palabra. En tu nombre, Jesús, oramos así, Señor. Amén. Y bien, no se olviden darle like.